propiedades físico-químicas del agua que estuvimos viendo ayer? Sí, profe, no sé si podría checar algunos ejercicios y ver, o sea, más que nada para corroborar si está bien o no lo que hicimos. Se los he estado revisando, estoy empezando apenas, llevo bien poquitos, pero sí te voy a dar tu retroalimentación en tus tareas, pero si quieren los vemos aquí todos juntos y así ya cualquier duda me la pueden hacer. Entonces déjenme abrir el archivo y ahorita se los comparto. Se los voy a empezar a compartir la imagen. Por favor, avísenme cuando puedan verla. Ya está, ¿verdad? Bueno, miren, yo había planeado para que los hiciéramos también aquí por equipos, pero vamos a ir viendo. Estuve revisando algunos de ustedes ya y sí me di cuenta de algunos errores. Entonces, a ver, vamos a trabajar con el primerito, con el que tenemos aquí en la esquina superior izquierda. Pero váyanme apoyando, váyanme diciendo qué es lo que ven. Entonces, primer paso, tengo que identificar dipolos. ¿Dónde ven un dipolo? Está la acetona. La acetona, entonces sería, aquí acuérdense que en este piquito ustedes tienen un carbono. Entonces, aquí tengo uno. Lo tengo que señalar completo porque son 2 átomos los que están participando en un dipolo. No puedo señalar porque ahorita me encontré algunas tareas, se los voy a señalar acá, donde nada más me señalaron así, por ejemplo, un oxígeno, ¿sí? Eso no es dipolo, él solito no puede formar nada, ¿de acuerdo? Entonces, para que por favor, me lo tienen que señalar todo junto. Ahí voy, déjenme salirme para poder borrarlo. Ahí está. Entonces, dipolo los dos. Aquí tenemos el carbono. Aquí está un dipolo. Otro dipolo, por favor. El carboxilo que está a la derecha. Sería aquí, ¿sí? El grupo OH. ¿Cuál otro? El nitrógeno con el Los hidrógeno grupos de amino. arriba. Exacto, los grupos amino, ¿sí? Aquí tendríamos aquí tendríamos y aquí también tendría ¿de acuerdo? En este caso que tienen carbono, hidrógeno, o sea, si ustedes lo ponen separado, pues sería carbono, hidrógeno aquí, carbono, hidrógeno acá, ¿sí? O sea, lo estoy ejemplificando esto ya no existiría. Pues aquí no, porque está jalando los electrones con la misma fuerza, ¿sí? Para este lado, para este, entonces aquí no hay. Siempre que tengan cadena hidrocarbonada no va a haber. Y me preguntaban también por ahí que qué pasaba con este nitrógeno, por ejemplo, ¿sí? Que está aquí adentro de un anillo. Acuérdense que adentro del anillo, o sea, las rayitas que ponemos nosotros aquí, quiere decir que todos estos electrones están aquí en resonancia para estos, ¿sí? Entonces, realmente no tiene la capacidad de jalar, por así decirlo, o quedarse con esos electrones y esa carga en algún momento más. Por eso es que no lo marcamos, ¿ok? Entonces, aquí tendríamos esos puentes, esos dipolos. ¿Qué me falta por poner? La carga que hay en cada dipolo. Entonces, ¿esto cómo estaría? Parcial, ¿cómo estaría este nitrógeno de aquí? Parcial. Negativo, ok, hidrógenos parciales
positivos. Oxígeno, ¿cómo lo pongo aquí? Parcial negativo. Parcial negativo, muy bien. Parcial positivo acá. En esto va a ser igual, ¿sí? Parcial negativo, parcial positivo. Ay. Parcial negativo, parcial positivo acá arriba. Y ahora aquí, con la acetona. Maestra. Mándeme. Una pregunta. Usted ahorita mencionó algo de los que cuando los dos hablaban con la misma fuerza. Es que no entiendo bien ese concepto. O sea, cuando usted ¿De qué? habla de A ver, ¿de qué? Perdóneme. de que, o sea, que usted dijo de que los dos jalaban con la misma fuerza, por ejemplo, en el caso de donde está ahí usted, pero no entiendo muy bien ese concepto que usted dice. De los electrones. Sí. De atraer. Aquí ya no aplica, dijo, aquí ya no aplica porque aquí ya los dos jalan con la misma fuerza o algo así. No, a ver. Aquí tal vez se te cuesta un poquito más de trabajo verlo. Te voy a poner acá imagínate en el ácido benzoico, que es este que está aquí. Imagínate nada más el benceno, ¿sí? El anillo. ¿Tú te acuerdas o habían visto en química que todos estos, o sea, tú sabes que aquí tienes átomos de carbono, ¿sí? Carbono, carbono, carbono. ¿Qué es lo que ocurre? Permíteme un momento, ¿sí? Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que todos estos, los que ponemos en línea, o estas rayitas, están en resonancia, todos estos electrones, ¿sí? Entonces, yo te había comentado el día de ayer que cuando teníamos átomos, déjame voy a estos, por ejemplo, ¿sí? Cuando teníamos átomos con diferente electronegatividad, pueden acercar, por así decirlo, un poquito más esos electrones hacia ellos. Por eso es que si yo comparo el carbono que está aquí con 2.5, ¿sí? Esa es la electronegatividad del átomo nada más de carbono. Si yo lo comparo con el oxígeno, cuya electronegatividad es de 3.5, cuando tú tengas este dipolo que está aquí, quiere decir, tú sabes que esta línea, o sea, el enlace covalente, ¿qué significa? Que hay un electrón que compartió este átomo de carbono y ya hay otro electrón que compartió este oxígeno, ¿sí? Les voy a poner estrellitas a los del oxígeno y bolitas a los del carbono. Entonces, aquí está otro electrón y aquí está este otro. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que quiere decir eso de mayor electronegatividad? Que le gustan más los electrones, tiene más afinidad, es más electrofílico. Entonces, en esto, estos dos electrones que pertenecen al carbono van a estar más cerca, ¿sí? Lo malo es que aquí, o sea, para poder borrar, me tengo que salir. Pero lo que ocurre es que van a estar más cerca esos electrones, ¿sí? Aquí teníamos al dipolo, aquí teníamos a los electrones del oxígeno. Y entonces los electrones que comparte el carbono van a estar aquí, ¿sí? Por así decirlo. Más pegados al oxígeno que al carbono. Eso, en esa parte de la molécula lo que hace es que el carbono te quede con una carga parcial positiva. Por eso se dice parcial, porque realmente no perdió los electrones. Están allí, pero no están tan cerca de él, ¿sí? Y por eso es que este tiene una carga parcial negativa, ¿sí? Tiene más cerca esos electrones, tienen una mayor carga electronegativa, por eso es que puede formar puentes de hidrógeno. ¿Qué va a pasar en este otro caso? Aquí está otro dipolo, ¿sí? Ya sabes, aquí tenemos un electrón que lo está proporcionando en ese enlace covalente el oxígeno. El otro, ¿de dónde viene? Pues es el electrón del hidrógeno. Pero si yo me voy a su electronegatividad, el hidrógeno es de 2.5, el oxígeno es de 3.5. ¿Quién gana? ¿Quién es más electronegativo? Pues el oxígeno. Entonces, el electrón que pertenece al hidrógeno
estará más cerca en este enlace del oxígeno. ¿Sí? Estará aquí. Por eso es que aquí te quedará parcial negativo y acá parcial positivo. ¿Pude responder a tu pregunta? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Y lo que decíamos ahorita, si tú aquí tienes carbono-carbono, ¿sí? Todo lo que es pues las partes alifáticas, o bueno, donde veas puras cadenas de carbonos con hidrógenos en las moléculas, pues está jugando el 2.5, o sea, 2.5 de electronegatividad de este carbono con 2.5 de electronegatividad de este carbono, pues realmente ¿dónde se quedan los electrones? Pues se quedan en medio, ¿sí? Entonces, por eso es que no puedes formar aquí un dipolo. ¿Ok? Sí, profe. Perfecto. Entonces, me adelanto y regreso a esta. Entonces, bueno, ya los habíamos marcado aquí, aquí, este otro y finalmente este. Y ya les habíamos puesto la carga, ¿sí? Parcial positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Qué va a pasar ahora con las moléculas de agua? Yo les pedía que acomodaran moléculas de agua para formar puentes de hidrógeno en ellas. Entonces, ¿me pueden ir guiando para saber? En lo que yo dibujo los parciales, ustedes me pueden ir guiando. ¿Dónde tendría que poner moléculas de agua? ¿Algún valiente que abra el micrófono? Pues igual primero del lado derecho en el hidrógeno y en el oxígeno, pero profe, justamente ahí surgieron también dudas en el caso de las insaturaciones, creo. O sea, dónde sí colocar agua y dónde no. Ok. Por ejemplo, Entonces, en el caso de la acetona teníamos esa duda y en el caso de la amina que está en la parte de abajo, ¿está suelta? Ujú. ¿sí? Ok. Ahí nuestra duda era si colocar, por ejemplo, también agua en el nitrógeno o si Ajá. también colocar un Oxígeno agua acá. en el carbono de las acetonas. Exactamente. Muy bien. Entonces, primero me voy a las que están aquí que nos quedó, ¿sí? Este OH. Entonces, aquí tendrían que acomodar la molécula y no hay nada que le estorbe, ¿sí? Por así decirlo, o sea, no hay un impedimento histérico. Puede acercarse esa molécula sin ningún problema. Y entonces, pues aquí yo veo que queda la carga negativa, que a quién voy a acomodar de el agua. ¿A qué átomo del agua pongo en contacto? Pues al hidrógeno. Entonces aquí me quedará el hidrógeno. Acuérdense de intentar dibujarla con ese ángulo de 104 grados, ¿sí? Aquí está su angulito y entonces aquí pongo puente de hidrógeno. Rayitas, rayitas, puntitos, lo que quieran, pero no una línea sólida porque eso significa un enlace covalente. Entonces aquí ya puse uno. ¿Qué va a pasar acá? Pues acá voy a tener que acomodar al oxígeno, ¿sí? Entonces pongo al oxígeno, pongo mi agua. Y aquí está el puente de hidrógeno, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa aquí? Entonces, este hidrógeno, pues tiene que formar un puente, es igual con el oxígeno. Entonces aquí vamos a poner al oxígeno. Ay, H. Y otra vez, puente. Y en este caso va a haber, o sea, una molécula de agua sí se puede acercar, ¿sí? Sería negativo, tendría que ser a través del hidrógeno. Lo único es, déjenme dibujárselas. Lo único es que no lo vamos a representar con la misma representación gráfica que estemos haciendo. Si yo aquí estoy poniendo líneas, aquí existe atracción electrostática, ¿sí? Pero no tanto un puente de hidrógeno. Entonces le pueden poner pues puntitos o otra cosa, ¿sí? O sea, sí hay esa atracción, pero no se da tanto la formación del puente de hidrógeno de 20 kilojoules por mol, ¿sí? O sea, se tiene menor acercamiento, ¿sí? Y no se puede quedar por el tiempo, aunque ya saben que duran nada, que es 10 a la menos 10 segundos, no pueden ni siquiera quedarse ese tiempo cerca de él. Y lo mismo pasaría con este carbono de acá. Entonces, aquí sí me pueden acomodar a la molécula de agua, ¿sí? Sin ningún problema. El oxígeno y acá el otro hidrógeno.
Y aquí las rayitas, ¿sí? Para formar ese puente de hidrógeno. Pero aquí me dibujarían otra vez al oxígeno, hidrógeno, y aquí el agua. Pero aquí les digo, pongan puntitos o pongan otra cosa que no sea precisamente las líneas del puente de hidrógeno. Ay, aquí se los acomodé mal. Bueno, ahorita lo borramos. Sí, pero me entendieron lo que quiero explicarles. Sí, profe, muchas gracias. Profe, Mándeme. yo nada más tengo una duda. Dime. Si mal no me acuerdo, el nitrógeno nada más tiene 3 enlaces, ¿verdad? Ajá. Nada más puede formar 3. Entonces, aunque está impedido el nitrógeno, ¿sí puede formar atracción? Lo que pasa es que acuérdate que no son enlaces covalentes, ¿sí? O sea, es una atracción, porque o sea, en la molécula de agua no está perdiendo sus electrones, ni tampoco ninguno de estos átomos. O sea, no es un enlace covalente, ni es algo que va a durar mucho tiempo. O sea, simplemente por ese movimiento, o sea, no son cosas fijas, se están moviendo, ¿sí? Las moléculas en sí. Entonces, ese movimiento de electrones, lo que te digo ahorita, imagínatelo como una nubecita, pues está un poquito más alejado de ese átomo. Y por eso es que puede formar o tiene esa atracción, ¿sí? Electrostática hacia la molécula de agua. Y por eso es que se te rodea de agua y tú lo puedes solubilizar. Es eso, o sea, no es un enlace covalente. No le va a compartir al electrón, no, nada de eso. ¿Sí? Sí, cierto, profe. Muchas gracias. Ok. Profe, entonces, yo Dime. Tengo también una pregunta. Usted había mencionado que en el enlace nitrógeno, doble enlace carbono, no se puede formar el dipolo por la resonancia, ¿verdad? Pero ese no es un benceno. ¿En esto? Sí. Ajá. Sí, ok. Lo que pasa es que o sea, tú aquí no me podrías marcar como dipolo. O sea, el dipolo que tú podrías formar sería esto. ¿Sí? Si es allí donde me estás preguntando. Sí, eso. Sí, en este caso no se puede porque estos, o sea, aquí, estos de aquí, todos estos todavía están en movimiento. Entonces, no puede ser, por así decirlo, ese nitrógeno en algún punto no puede atraer más hacia sí para que te quedara aquí, que esto estuviera negativo y este carbono de acá estuviera positivo. No puede. Sí, porque están todos ellos participando en ese anillo. Entonces, no puede hacer dipolo. Sin embargo, okay. sí, pero por el movimiento que tiene aquí, no adentro del anillo. ¿Sí? Ok, o sea, aunque no sea benceno, como quiera los enlaces están en movimiento. Claro, o sea, es que siempre que ustedes vean siempre que vean estas rayas así, ¿sí? O sea, no quiere decir que están fijos. ¿Ok? Sí. Gracias, profe. ¿Alguien más? Profe, ahorita lo que mencionaban de que pues el nitrógeno tiene 3 electrones libres. En el caso del que está abajo, que es el... El que dice 6 y 7, ok. Ajá. No, perdón. De ¿Cuál? Mismo ejemplo, el que estábamos viendo. Ah, ok. Que tiene el nitrógeno y el hidrógeno. Se le tienen que poner los puentes de hidrógeno hasta llenar los 3 electrones libres que tiene, o nada más dependiendo de que, por ejemplo, el nitrógeno... A ver. Pausa, sí. Ya entendí a dónde va. Sí, no. Acuérdense, ahorita bórrenme eso de si me voy a ese nitrógeno, que me dicen, es que trabajo con 3. A ver, primera pregunta. ¿Este nitrógeno tiene sus electrones completos? A ver, me dijeron trabaja con 3. ¿No tiene 3 enlaces covalentes unido a él? Sí. Sí, está esta raya de aquí, esta raya de acá y esta raya de acá. Tiene 3, ¿sí?
Entonces, lo único que tú vas a ver, por eso les digo, es que los puentes de hidrógenos no son enlaces covalentes. O sea, no le van a dar el electrón a alguien más, no. Están allí con ellos. Entonces, lo único que tú vas a marcar es el dipolo. Entonces, te digo que lo señales así porque ahorita tú querías, con lo que me comentaste, de que si le vas a llenar de cargas con moléculas de agua, pues es que él no tiene más que realmente el hidrógeno con quien pueda formar esa molécula. Aquí te quedaría el parcial positivo en el hidrógeno y acá te quedaría el parcial negativo, ¿sí? Pero solamente podría acercarse bien para formar un puente. No les voy a dibujar todo el agua, ya saben que es agua, ¿sale? Entonces aquí sería oxígeno, bueno, hidrógeno, hidrógeno. Allí está el primer puente, este sería el primer puente. Y en el otro, te digo que se va a acercar la molécula de agua, ¿sí? Pero no le puedo poner todas estas rayitas como puente de hidrógeno. Ay, yo quiero poner puntitos, pero bueno, no puedo muy bien. Esto es una atracción electrostática nada más. ¿Por qué? Porque en este nitrógeno, el electrón que viene de aquí, ¿sí? Y que está jalando un poquito más de este hidrógeno hacia así, pues todavía tienen por competir con todos estos electrones que están moviéndose acá. Por eso es que no se forma específicamente ese puente. Sí se da esa pequeña atracción y por eso sí se denomina como fuerza electrostática de atracción en este punto. ¿Sí? O sea, si yo les pusiera este dibujo, por ejemplo, y les señalara, dime cómo se llama esto y cómo se llama esto, esto es una fuerza electrostática de atracción y esto sería un puente de hidrógeno. Ah, ya. ¿Ya? Sí. Y aquí es, pues ya saben, ¿no? Porque en el agua, pues tenemos esos otros dipolos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, nada más en el caso de cómo está representado la amina primaria de donde dice equipo 4 y 8, o sea, ahí no que viene como H2N. Ah, sí, ajá. Aquí lo más fácil para que tú puedas hacer el dipolo es que hagas esto, ¿no? Y entonces, o sea, tú ya borraste este de aquí y entonces tú tienes esta y tendrías esta. Cuando vengan de esa manera, o sea, que esté abreviado, que esté todo junto, pues yo te sugiero que lo abras, pues, que lo pongas todos los átomos para que puedas ver si puede formar o no el dipolo. Ok, perfecto, gracias. Porque es igual que este punto, o sea, si esto viniera nada más como COOH, pues ustedes es más fácil si lo representan de esta manera para que puedan ver cuántos dipolos realmente hay. Entonces, aquí yo les sugiero que hagan eso, igual acá, miren. Acá aparecía otra que tenía NH2. Entonces, aquí hay que ponerle NH, NH y entonces el dipolo completo. ¿Sí? Y aquí sí se podrían acercar, como no está dentro de esta amina, pues aquí tendríamos al oxígeno, o sea, aquí se podría formar el puente, aquí podría tener otro puente, ¿sí? Y aquí podríamos tener otro puente. En este caso sí, porque está fuera de un anillo. Acá, si ustedes marcan, pues ¿dónde va a haber puente? Nada más aquí. ¿Sí? Allí habría puente de hidrógeno y aquí habría electrostático. Hoy. ¿Quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Sí, de nada. Entonces, les digo, estaba revisando sus tareas y les voy poniendo allí las notitas. Sí me di cuenta de eso, de que uno, me estaban encerrando nada más el átomo que ustedes veían más electronegativo, como por ejemplo así. Entonces ya les puse que no es así, tienen que poner todo el dipolo porque si no siempre les van a faltar moléculas de agua para poner. Entonces recuerden, es todo, por eso se llama di de dos. Entonces tienen que estar los dos átomos y representar claramente carga negativa, carga positiva para que puedan acomodar moléculas de agua. ¿Alguna otra duda o ya podemos continuar? Maestra, Dime. en los que son N unidos a dos hidrógenos, por ejemplo el del equipo 3, ¿Sí? aquí sí se pueden poner moléculas de
en esos dipolos? ¿Aquí? Sí. Aquí y aquí, sí. Aquí no hay problema. Aquí tú podrías poner dipolo, aquí podrías poner dipolo, ¿sí? Entonces, los únicos casos donde no se podría es en el equipo 1 por la En los resonancia. anillos, ajá, aquí en estas partes. Ay, es que te oigo bien lejos. ¿Y en el de arriba sí se puede? En este mismo, en el del equipo 1. Sí. Aquí, sí, aquí sin problema. Ah, ok. Sí, es lo que está afuera, o sea, aquí podrías tú acomodar, aquí podrías acomodar, sí, y acá también. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Maestra, y en el del equipo 5, que Ok. está el carbono con con el oxígeno, con doble enlace, ahí el carbono que está ahí también puede formar. Sí, aquí sí. ¿Por qué? Porque aquí no está, o sea, la diferencia que tiene es que todos los carbonos que tú tienes aquí adentro, ¿sí? Tienen toda esta nube de electrones compartiéndolos, pero en este caso no. Entonces, aquí sí le gana, o sea, el oxígeno atrae más a sus electrones hacia él, por eso es que aquí se va a quedar con esa carga parcial positiva, ¿sí? Entonces, Sí, por eso les digo, márquenlos y siempre vean si tienen esa posibilidad de ver claramente el parcial positivo y el parcial negativo. ¿Qué sería negativo? Lo de parcial es como una D, ¿sí? Pero es que aquí no me sale muy bonito. Es como una D cursiva. ¿Ok? sí, profe, Profa, muchas gracias. Mándeme. disculpe, es que perdí el hilo un poco. Ah, Entonces, en el caso de los el hidrógeno con el nitrógeno, ve que hay el grupo amina tiene NH2. ujú. Ahí en esos enlaces que están con el nitrógeno, podemos ponerle moléculas de agua o por Sí, la resonancia no lo ponemos. a ver, NH2 aquí. Guíame a una Sí. de las imágenes. Aquí, en el equipo, donde dice equipo 4 y 8. Por ejemplo, el que ya está en el equipo 3, que Ok, tiene ahí ya ok. puso las dos Sí, bolitas. esto. Sí, aquí puedes poner todas las moléculas de agua que tú necesites aquí, acá, y aquí vas a tener también moléculas de agua, puentes de hidrógeno que puedas formar allí. Ok, pero entonces, sí se pone. Sí, Bien, bien. Es que yo no había puesto en esas porque pensé que como que se anulaban, algo así, había entendido yo. Pero, no, pero a ver, es que donde se anulan es cuando sea lo que te decía yo del sildenafil. Aquí tiene que ser el mismo átomo, sí, sí, para ambos lados. Allí es como si tuvieras, si te fijas, es como si tuvieras un anillo. Es como si tuvieras esto, carbono, carbono, carbono. ok. Sí, aquí sí se anulan, pero en ese otro caso no. Ok. Y otra cosa que me quedó todavía duda. En el caso de las aminas que están en un anillo, se me dificultó un poco porque estaba pensando en el impedimento estérico que tiene pues la molécula de agua al colocarse. En ese caso sí se ponen moléculas de agua, por ejemplo, en el nitrógeno, en el anillo, que esté dentro de un Mira, anillo. aquí, estás viendo, miren, esta que es sí. aquí puedes poner molécula o puente de hidrógeno en este punto, ¿sí? Aquí ya sabes que esto sería, el nitrógeno sería parcial negativo, este sería positivo, entonces aquí te quedaría tu oxígeno, aquí tu hidrógeno y acá tu hidrógeno, y lo que te estoy comentando ahorita. En este punto, o sea, se va a acercar una molécula de agua, pero no la voy a dibujar como puente, no le voy a poner las líneas así, sino que voy a decir que hay una
atracción, ¿sí? Entonces aquí sería, aquí te tendría que quedar el hidrógeno, ¿sí? Bueno, ahí y el agua, ¿ok? Pero la representación sería así. Esto es a lo que yo te estoy diciendo, que esto sería atracciones electrostáticas y esto sería puente de hidrógeno. La diferencia es el tiempo en el que duran. O sea, realmente es lo mismo, pero acuérdate que el puente de hidrógeno pues te dura de 10 a la menos 10 a la menos 10 a 10 a la menos 11 segundos. Pues aquí sería muchísimo menos tiempo en este que tienes acá. Por la fuerza, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Ah, ok. Sí, Bien. y por Muchas ejemplo, en gracias. estos, de nada, por ejemplo, ya nada más aprovechando esas dudas, estos nitrógenos que ustedes tienen aquí, realmente aquí no pueden poner esas fuerzas electrostáticas por lo mismo, por el movimiento que están teniendo en el interior esos electrones. ¿Sí? Entonces, en ningún momento, o sea, si pienso que este doble enlace es el que se anda moviendo por aquí, o sea, no lo puedo detener. Este nitrógeno no es una estación de tren que se pueda detener en un momento, no, está en movimiento. Por eso es que no lo marco, ni esto tampoco, o sea, no puedo marcar nada de esto. ¿Ok? Pues estos no. ¿Sí? Maestra, y por ejemplo, Sí, regresando a los ejemplos de ahorita del equipo, del equipo 5. Ahí están, a ver, equipo 5, sí. Usted había comentado que el carbono que está en la parte de arriba, como no está unido en resonancia al benceno, sí podía formar sus puentes. Ajá. Pero el carbono, por ser una carga parcial positiva, se va a tener que unir a la carga parcial negativa del oxígeno. Sí. Ahí ya no es puente de hidrógeno, porque pues no Sí. tiene hidrógeno, ¿no? A ver, Sí. a ver, tú misma dime cómo definíamos un puente de hidrógeno. Pues es que eran las cargas. Cuéntame, no. Dijimos que era. Interacción no covalente. Exacto, ¿entre quién? Enlace no covalente, entre el hidrógeno con un segundo elemento electronegativo. Ajá, entonces. Pues ahí, si el carbono se está uniendo con el oxígeno, ya no sería un puente de hidrógeno. ¿Aquí qué tendríamos? Ahí se tendría que unir el carbono con la carga ¿Me puedes decir aquí la carga, por favor? Positiva. Ok. Y entonces, y acá parcial positivo, y aquí parcial negativo. Ok. Y entonces aquí, ¿qué le podría yo agregar? La carga negativa del oxígeno, o sea, del átomo del agua. De esto, ajá. Sí, está bien tú. Entonces, ¿a esto le podríamos nosotros llamar fuente de hidrógeno? No, sí. No, está bien. No, no puedo. Entonces, ¿dónde vas a acomodar agua? Acá y acá. Pero entonces, porque si ya no es un puente de hidrógeno, entonces ¿a qué se le llama esa como que fuerza que electrostática de atracción. Ándele, ya. Gracias. ¿Sí? Entonces es fuerza electrostática de atracción. O sea, siempre que hay diferencias de carga, es una atracción electrostática. ¿De acuerdo? Entonces, aquí no pueden poner una línea ni las rayitas del puente. Por eso les decía, podemos poner puntitos o cualquier otra representación, ¿sí? Pero no que fuera un puente de hidrógeno, no esto, no las rayitas. Profe, y con el oxígeno que ya está formando un dipolo con el hidrógeno, ahí mismo en ese mismo ejemplo, el carbono podría formar otro dipolo con ese oxígeno por la carga que ya tiene el carbón y la carga que ya trae el oxígeno. ¿Aquí? ¿Así? Sí. Que fuera aquí así. No, aquí sí ya sería, ya es mucho, o sea, realmente se divide la molécula. ¿Sí? O sea, aquí ya no podría por lo mismo, si lo pensamos así como si fuera
competencia, por así decirlo, para jalar las cuerdas, pues ya no puede, ¿sí? Porque está con este que es mucho más electronegativo, acá también lo tienes con otro más electronegativo, o sea, nada más sería más bien este oxígeno con este hidrógeno, ¿sí? No, ok. Gracias. De nada. ¿Alguna otra? No, profe, muchas gracias. ¿Ya quedó bien? De cualquier forma, o sea, yo se los voy a ir revisando, nomás es que acuérdense, pues sí somos 50, entonces me toma tiempo estarlos leyendo todos, sí los veo y les voy poniendo allí su retroalimentación. Ahorita lo que me encontré fue eso y ya les estuve poniendo, te faltaron puentes, ahorita pues ya con esta retroalimentación general, pues ya van a decir, ah, sí, ok, le tengo que corregir acá. Yo les pido nada más que lo corrijan allí en su tarea, no me tienen que volver a enviar el archivo. Si se fijan, ya sabemos que esto no contaba, ¿sí? O sea, no es una tarea que cuente, pero pudieron ustedes darse cuenta de dónde les quedaron las dudas para poder hacerlo mejor, para poder tener la certeza de cómo se van a hacer y que vayamos avanzando, pues con pies bien firmes, ¿sí? Entonces, me paso a lo que teníamos pendiente, que ya íbamos a terminar. Entonces, ya nada más nos faltaba ver pues esas propiedades solventes del agua. Y es que, pues esto se los comenté ayer los que son todos los compuestos no polares, ¿sí? Todo, por eso les digo, siempre que vean cadenas alifáticas o que vean carbonos, hidrógenos o lo que son los anillos, pues no pueden formar puentes de hidrógeno. Por eso es que nosotros vemos, si yo pongo benceno o si yo con agua, ¿sí? Si pongo cualquier compuesto no polar, lo pongo en contacto con el agua, veo esas dos fases, ¿sí? Se me separan. ¿Por qué? Porque no son solubles y eso se debe a que no pueden formar puentes de hidrógeno. No puedo yo identificar aquí claramente dónde hay dipolos para poder formar esos puentes de hidrógeno. Entonces, no se van a establecer. Y lo mismo va a pasar, pues, estos siguen siendo ejemplos, sí, todos los compuestos hidrofóbicos que ya conocemos. Y lo mismo pasa con los gases. Por eso era que cuando hablamos de la tensión superficial y que yo les decía lo del aire, pues ustedes allí tienen oxígeno y nitrógeno. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que estos dos átomos, como son moléculas diatómicas, ¿sí? Existe como O2, pues entonces no hay posibilidad de formar un puente, tienen esa misma capacidad de atracción por los electrones, por lo que no se puede formar un dipolo, ¿sí? Tampoco en el nitrógeno, asimismo en lo que va a ser el CO2. Esto era como el ejemplo que les ponía yo del sildenafil, ¿sí? Pues están esa carga electronegativa, bueno, carga parcial positiva de lo que sería el carbono y la parcial negativa del oxígeno, pues están en equilibrio, las del lado izquierdo con las del lado derecho, por decirlo de alguna manera, que los dipolos se anulan. Y entonces al momento en el que yo quiero formar un puente de hidrógeno, no puedo hacerlo. ¿Ok? Es por eso que, si se fijan, nosotros somos organismos aeróbicos y estoy diciendo que esta cosa, el oxígeno, el CO2, no pueden andar en el agua, o sea, no pueden ser solubles en agua, por tanto no podrían transportarse. Y al inicio nosotros dijimos que en nuestro organismo, ¿se acuerdan cuánta agua teníamos? ¿Se acuerdan del porcentaje? 75%. Exacto. Fíjate, soy mayoritariamente agua. Y entonces, ¿cómo es que no me he muerto si no puedo transportar el oxígeno en mi organismo? Ah, pues por eso necesito de alguien que ayude a transportarlo. Entonces, por eso es que requiero yo de la hemoglobina para que a partir de esa proteína con el átomo de hierro pueda yo captar esto que es hidrofóbico, ¿sí? O sea, que es no polar. Y lo mismo para la eliminación del CO2, ¿sí? Ese CO2 pues yo lo transformo en ácido carbónico y de esa manera lo puedo eliminar. O también me puede ayudar, después lo veremos, ¿sí? A controlar el pH en mi organismo.
Entonces, por eso es que existen esas moléculas, ¿sí? Para poder transportar a todos los compuestos apolares que tenemos como esos gases. Hay otros en donde, pues sí son fácilmente solubles en agua, por ejemplo, el ácido sulfídrico, el amoníaco. Si se fijan estos dos, a nosotros nos llega, ¿sí? O sea, sí sentimos ese olor, lo podemos percibir. ¿Por qué? Pues porque son fácilmente solubles en agua, se pueden formar esos puentes de hidrógeno y ya entonces se puede solubilizar rápidamente. ¿Qué va a pasar con las sales? ¿Sí? Ahorita hemos visto algunos compuestos polares y otros no polares. ¿Qué pasa con las sales? Las sales, pues, se van a disolver fácilmente en agua. Nosotros cuando agregamos poquita sal en un vaso de agua, mágicamente desaparece esa sal, ¿sí? Pues no es magia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esa molécula de cloruro de sodio se está ionizando. ¿Y eso qué significa? O sea, en el cloruro de sodio nosotros sabemos que tenemos al ion sodio, ¿sí? Y al cloro. El sodio con carga positiva, por eso es un catión, y el cloro con carga negativa, por eso es un anión. Cuando nosotros lo metemos o lo sumergimos en agua, se separan esos iones, ¿sí? Y entonces se pueden formar puentes de hidrógeno, que es lo que está representando aquí. O sea, estos ovalitos que están aquí, pues representan moléculas de agua con su carga parcial negativa, parcial positiva. Y entonces todos los sodios estarán rodeados o formando puentes de hidrógeno con el oxígeno de esa molécula de agua, mientras que el cloro, que es la carga negativa, va a estar formando puentes de hidrógeno con los hidrógenos de las moléculas de agua, ¿sí? Entonces, así es como están. Por eso es que desaparecen. Y por eso es que les decía ahorita, se me estaban confundiendo, que me decían, entonces 3 electrones, nada más trabaja con 3. Acuérdense que estos no son enlaces covalentes. Entonces, fijan cómo el sodio tiene a muchos allá alrededor. O sea, es atraído esa carga o ese átomo con carga positiva, ese catión, pues atrae a muchos. Entonces, realmente se solubiliza o se rodea después de su ionización por muchas moléculas de agua, formando puentes de hidrógeno. Y lo mismo ocurre pues con el cloro, nada más que ahora vamos a tener pues a esos átomos allí, ¿sí? Entonces el agua pues es la que tiene la mayor constante dieléctrica. ¿Qué es eso? Es la capacidad que tiene una sustancia para separar, ¿sí? Separar a una molécula. Entonces, si se fijan aquí, si el sodio y el cloro quisieran volver a juntarse para formar ese cloruro de sodio, ese granito de sal, el agua no las deja, ¿sí? A eso se le llama constante dieléctrica. O sea, es la capacidad que tiene una sustancia para oponerse o para evitar que se junten esas moléculas que pueden atraerse o esos átomos que pueden atraerse. Aquí el sodio tendría mucha atracción por el cloro, pero el agua impide que se vuelvan a juntar. Entonces, la molécula que tiene una mayor constante dieléctrica es el agua, es de 80.4, ¿sí? Todos los demás pues tienen una capacidad de separación de esos iones pues mucho menor. Entonces siempre que tengamos sales, pues estas sales al contacto con el agua se van a ionizar. Ay, ¿y cómo voy a saber hacer eso? Vamos a irlo practicando poco a poco. O sea, ahorita se supone que ya llevaron química, tanto orgánica e inorgánica, pero muchas veces sé que no se acuerdan. Entonces, no se preocupen, lo vamos a ir viendo y les voy a ir dando tips rápidos para hacerlo, ¿sí? Pero ahorita nada más, pues vamos a acordarnos, como estas son sales, pues voy a tomar al átomo que yo tenga allí que me va a dar esa característica de ser sal y va a ser el catión. Y todo lo que me reste de la molécula, pues será el anión, ¿sí? Aquí benzoato de litio, pues tomo al litio, ¿sí? Allí estaría esa ionización. Todo lo demás es catión, anión. Carga positiva, carga negativa. Y lo mismo con el resto de moléculas. Y estas les digo, lo vamos a ir viendo paso por paso durante la siguiente semana para poder ir haciendo
primero nuestras ionizaciones y después nuestros problemas de pH. Lo que decíamos ahorita, la solvatación de los alcoholes, pues ustedes ya lo practicaron. Ya vimos que podíamos tener aquí nuestro dipolo, ¿sí? Y pues en la molécula de agua también, ¿ok? Se podían formar esos dipolos y por tanto yo podía formar puente de hidrógeno, ¿sí? Por eso es que no veo fases, no se me separa cuando yo pongo alcohol en agua o cuando preparo ese refresco con alcohol, ¿sí? No se ven esas fases, no se ve feo. Lo mismo ocurre en lo que son las otras moléculas. Ya pudimos identificar nosotros, esto era lo que me preguntaban ahorita, pues si se fijan aquí está el dipolo, acá tenemos el otro dipolo, pero no define al puente de hidrógeno, porque dijimos fuerza electrostática, bueno, fuerza no, enlace no covalente que se establece entre un elemento electronegativo y el átomo de hidrógeno. Aquí no tengo hidrógenos, entonces a esto no le puedo llamar puente de hidrógeno. ¿Cómo se le llama? Fuerza electrostática de atracción. Existe esa fuerza, ¿sí? Sigue siendo el agua, pero no es puente de hidrógeno, mientras que en este otro caso sí. ¿Ok? Aquí es lo mismo, ¿sí? Cetonas, aldehídos, o sea, en todas las moléculas, lo único que ustedes tienen que volver o poder hacer fácil y claro es identificar al dipolo en una o en otra molécula para después poder acomodarlos, ¿de acuerdo? Esto sigue siendo igual, hijo. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los azúcares? Esta sería la representación de silla de la glucosa, por ejemplo. ¿Qué pasa a diferencia de lo que son las sales? Las sales se ionizaban, es decir, se separan en sus iones constituyentes. Los azúcares no se van a separar, o sea, yo no parto en pedacitos, ¿sí? O sea, en sus iones, no separo a la molécula de glucosa. Lo que ocurre es que se siguen formando puentes de hidrógeno, si ustedes ven, y son muchos. Entonces, por eso es que desaparece, ¿sí? O sea, en el vasito que yo ponga azúcar con agua, pues se ve que pueden desaparecer, ¿sí? Se está solvatando, se está disolviendo. ¿Ok? Pero a diferencia de la sal, esta no ioniza. Va a haber otras moléculas que se llaman moléculas anfipáticas, es decir, aquellas que tienen una parte polar en su estructura y una no polar. Anfi significa dos, que tiene dos características, por eso es que nosotros decimos anfibio. Anfi, dos características de qué? Pues de que puede vivir en agua y en aire, ¿sí? O sea, puede estar en la tierra o respirando oxígeno y también en el agua. Anfipático significa que tiene dos características. En este caso va a ser en cuanto a polaridad. Entonces, dos partes, una polar, se le llama así, una cabeza polar, parte polar, región polar o hidrofílica, que sí le guste el agua, hidrofílica, ¿sí? Y va a tener una parte hidrocarbonada que va a ser no polar, puedo también decirle hidrofóbica, ¿sí? Y esta parte, esa región no polar, ¿sí? Pues no le va a gustar estar en contacto con el agua. Estas moléculas, pues normalmente son los lípidos. Entonces, en los lípidos, pues nosotros tenemos varios, los veremos pues más adelante con detenimiento, ¿sí? Pero pues es un ácido graso, tenemos al colesterol, los fosfolípidos que son, pues se unen varios ácidos grasos aquí, o los triglicéridos. ¿Qué pasa si yo pongo esto en agua? Eso es lo que tenemos que ver el día de hoy. Entonces, cuando nosotros pongamos una molécula anfipática en el agua, lo que va a querer hacer esa molécula es que su parte polar va a querer estar en contacto con el agua, su parte no polar va a querer huir del agua. Entonces, lo primero que va a estar ocurriendo
es que cuando yo pongo una molécula anfipática aquí, ¿sí? Pues voy a tener que hacer esa agitación para poder empezar a intentar mezclar esto, ¿sí? Lo primero que ocurre es que se va a formar, esta sería la primera estructura que se forma, que se le llama jaula. O sea, esas moléculas de agua rodean a toda mi molécula anfipática. Pero aunque yo quiera seguir agitando, pues esto no se va a solubilizar, o sea, no va a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Les digo que las moléculas van a intentar escapar de lo que no les gusta. ¿Cuál es la parte que no les gusta? Pues está toda la parte hidrofóbica. Entonces, esta parte de aquí, esto que está aquí, todas esas colas hidrofóbicas no quieren estar en contacto con el agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que la parte polar, ¿sí? La cabecita, va a estar en contacto con el agua, se va a estar aquí. ¿Y hacia dónde van a estar las colitas hidrofóbicas? Pues hacia arriba, ¿sí? En contacto con el aire, que ya dijimos que el aire es no polar. Entonces, esto se va a ir acomodando así. ¿Ok? A esto se le va a llamar monocapa. Entonces, la primera estructura que se forma es una jaula, pero se necesita tener movimiento. Si yo no agito, realmente lo que se va a poner es que estas moléculas se va a formar una monocapa en la parte interfacial, o sea, en la superficie donde yo tengo una parte hidrofílica, que sería el agua, aquí, y una parte hidrofóbica acá arriba en el aire. Entonces se forma una monocapa. ¿Qué pasa cuando si yo sigo añadiendo lípido, ¿sí? Y yo ya llené, o sea, imagínense aquí todo lleno, ¿sí? Este vasito, ya saturé mi interfase con todos esos ácidos aquí, con todas esas moléculas anfipáticas, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo sigo añadiendo eso, miren, aquí ya la saturaron, pero piensen lo que está también hacia atrás. Si yo le sigo poniendo, pues ya no tienen a dónde huir. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo que va a ocurrir es que ahora dicen, no, pues, o sea, a lo hidrofóbico no le gusta estar en contacto con el agua. Entonces se van a empezar a cerrar, van a empezar a interactuar entre ellas mismas. Esto es a lo que da origen una micela. Si se fijan, en el interior, o sea, si yo veo nada más este interior, tengo todas las partes hidrofóbicas de esas moléculas anfipáticas. Y en la parte exterior tengo acomodadas todas las cabezas polares. Entonces, ahora cada que vayan a ayudarle a su mamá a lavar los trastes, van a pensar en esto, ¿sale? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Cuando ustedes piensen cuando lavan la cazuela donde se hizo la comida, ¿sí? Tiene el aceite donde ustedes cocinaron. En cuanto le ponen agua, se ven gotas. ¿A poco no? Se ven gotitas de aceite. ¿Sí las han observado? Esas gotas, lo que yo visualizo como gota, es una micela. ¿Ok? Allí lo que ocurrió es que pues ustedes le están echando el chorro de agua porque ya van a lavar la cazuela y al lípido, a la grasa que tienen allá abajo, a esa molécula anfipática no le gusta el agua y entonces se empieza a enconchar, se empieza a cerrar y se forma esta micela, ¿sí? ¿Por qué? Porque al inicio que ponían poquita, pues algunas pudieron colocarse en la superficie, en esa interfase, pero las demás ya no alcanzaron y entonces empiezo a formar micelas. ¿Cuál es otra de las estructuras que pueden formar las moléculas anfipáticas al estar en agua? Entonces, lo único, acuérdense, en una micela siempre interior completamente hidrofóbico, o sea, puras colitas hidrofóbicas, pura parte hidrocarbonada. Exterior, ¿sí? Región polar, cabeza polar. Entonces, otra estructura que se puede formar en presencia de agua, pues va a ser una bicapa. ¿Qué característica diferencial tiene la bicapa? Pues si se fijan, se están protegiendo. Las partes hidrofóbicas siguen estando en contacto, que sería esta parte interna de la bicapa. Ahí voy. ¿Sí? Aquí todo esto es hidrofóbico, todo lo que tenemos aquí. Y en la parte superior tengo la parte polar o la cabeza polar y también en esta parte. ¿Qué es
pues aquí, si yo lo pienso esto y lo pongo en este vasito, pues realmente el problema sería en los extremos, ¿sí? En estas partes, porque aquí a esta región donde están estas zonas, pues tampoco le gustaría estar en contacto con el agua. Entonces, realmente, ¿en dónde tenemos esas bicapas? Pues fíjense cómo es en lo que me hicieron de las células, pues allí tenemos principalmente a la bicapa lipídica. Entonces, tengo todo el interior que es no polar, toda la superficie de las cabezas es polar y también aquí. En una bicapa lipídica, pues eso es lo que yo tengo. ¿Qué pasa? Acá está el citoplasma, ¿sí? Aquí me lo pusieron. Y acá que tengo puede ser, por ejemplo, mi torrente sanguíneo. Entonces tengo parte polar acá arriba, ¿sí? Ese torrente sanguíneo y también aquí abajo. Y todo lo no polar, pues está protegido en el interior de esa bicapa. Y por eso es que yo necesito, para poder pasar una molécula con carga por en medio, ¿sí? Pues necesitan ayuda. Y por eso es que existen las proteínas transmembranales, ¿sí? Que esos canales. ¿Por qué? Porque algo con carga no va a poder atravesar a través de esta región hidrofóbica en una bicapa. Entonces, comenzamos con una jaula, pero realmente con esa necesitan mucha agitación. Las moléculas o el acomodo que van a tener las moléculas anfipáticas van a ser monocapas, micelas, bicapas. La última que faltaría pues es realizar de manera sintética una bicapa. Y a esto se le llama liposoma. Si observan la diferencia entre la micela y el liposoma, ¿cuál es? Primero, pues tengo dos capas, ¿sí? O sea, si se fijan, no es solamente una cabecita polar y unas colitas hidrofóbicas, sino que son dos. Y la importancia es que en el interior lo tengo acuoso. Si se acuerdan de la micela, en la micela nosotros teníamos toda la parte polar afuera, lo voy a dibujar nomás así, algunas cabecitas polares, y adentro era completamente hidrofóbico, estaban todas las colitas hidrofóbicas, ¿sí? Entonces, la diferencia es que aquí el interior es acuoso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Normalmente los liposomas se utilizan para poder entregar fármacos en algún lugar que se requiera, ¿sí? Sin que se degrade o que el sistema inmune no lo vaya a atacar, etc. Entonces, aquí guardo, por así decirlo, algo que a mí me interese, una molécula hidrofóbica, una molécula que sea hidrofílica, la protejo y después este liposoma pues puede andar viajando y después podrá hacer una fusión con la membrana celular que yo haya decidido y podrá entregarse, ¿sí? Lo único es que estos liposomas, les digo, se hacen de manera sintética. ¿Alguna duda hasta aquí? Maestra, y en el caso de ese liposoma, también, o sea, para romperlo, ajá, necesitaría también una proteína. O sea, usted dice que es sintética, sí. Pero, ok. No, pero no necesitarías una proteína. Es que este está chiquitito, entonces haz de cuenta, aquí, en esta misma. Ese liposoma miden 100 nanómetros, 50 nanómetros, está muy pequeñito. Entonces el liposoma haz de cuenta que lo que va a hacer es que se colocaría así y como está otra vez, es parte polar de sus cabecitas, va a interactuar con estas partes polares, se van a fusionar. La membranita del liposoma con la membrana de la bicapa. Entonces se fusiona, se juntan, por así decirlo, esas dos bicapas y entonces ya es, o sea, das de cuenta que interactuó así y luego se abre, es como te lo dibujo, se abriría, le voy a poner así y aquí te estaría entregando el fármaco. ¿Sí? Okay. Se fusionan esas dos membranas. Forman parte, o sea, tú realmente los haces de tipos de fosfolípidos que son similares a la célula a la que tú la quieres enviar. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues entonces con eso terminamos, justititos a tiempo. Con eso terminamos el tema del día de hoy. Terminamos también el tema del agua
Y entonces van a estudiar para el lunes poder hacer su examencito de agua, ¿sí? Va a ser todo lo que vimos de propiedades físico-químicas del agua y todo lo que son, hasta ahorita vamos a dejarlo solamente para que yo les pregunte agua. ¿Ok? En un momentito les pongo. Recuerden que va a ser a la hora de la clase, les va a aparecer así como una tarea. Les va a aparecer un forms, ¿sí? Un formulario allí. Son de preguntas de opción múltiple. Y son poquitas, ¿de acuerdo? Son rápidos, son exámenes de 20 preguntas máximo. Acuérdense que les dije que van a tener pues poquito tiempo, son 30 segundos, cuando mucho 1 minuto para que lo puedan estar contestando. Entonces, realmente es rápido, ¿sí? Son exámenes muy, muy rapiditos. Entonces, hacen su examen y ya después veríamos al día siguiente, les estaría haciendo la retroalimentación. ¿Ok? Entonces el lunes su examen va a ser de 12 a 12:30. Se les va a abrir y nada más respeten el tiempo para que no se vayan a quedar sin contestarlo. ¿Alguna otra cosa que quieran preguntarme o que veamos para el día de hoy? No, profe, gracias. Ok, gracias a ustedes. Que tengan bonita tarde y bonito fin de semana.